La palabra para el día de hoy tiene como título La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuántos de aquí han escuchado hablar de Moisés? Yo creo que todos, ¿cierto? Y incluso si no somos cristianos o no hemos sido creyentes en Dios, hemos oído hablar de Moisés. Moisés es un personaje bíblico que yo creo que todos conocemos. Y lo que sucedió con Moisés fue que Moisés llevó al pueblo de Israel a su libertad del cautiverio que estaba en Egipto. Egipto los tenía a ellos como esclavos. Y el Señor a través de Moisés los ayudó a liberarse de esa esclavitud. Pero ¿qué pasó? Sucedieron y pasaron 40 años para que esto sucediera. Ellos mientras tanto atravesaron un desierto, le dieron vueltas y vueltas y vueltas y duraron 40 años hasta recibir la tierra que Dios les había prometido. El Señor se movía a través de Moisés y hablaba con él. Recuerden que anteriormente, antes de la venida de Jesucristo, para que el Espíritu Santo estuviera con nosotros era necesario que hubiera un profeta. Y el profeta traía la presencia de Dios y le hablaba a las personas. Luego de que el Señor Jesús vino y murió por nosotros, podemos tener a ese Espíritu Santo en nosotros. Entonces, Dios habló con Moisés e hizo un pacto con él. Hizo un pacto para todo el pueblo de Israel y todo el pueblo de Dios. Todo el que creyera en Dios hacía parte de este pacto. Y parte de ese pacto está escrito en el libro de Levítico. En el capítulo 1 la palabra nos habla de los holocaustos. ¿Y qué eran holocaustos? Ustedes de pronto se preguntan qué era un holocausto. Un holocausto era un sacrificio que hacía una persona, le entregaba a Dios un animal. ¿Y cómo se lo entregaba? Dios había dejado una especificación para esto. Para iniciar, la persona que llevaba el holocausto a Dios tenía que poner su mano encima del animal y degollarlo. Fuera un buey, fuera... el Señor había especificado ciertos animales, ¿sí? Él decía que podía ser ganado de rebaño, ¿sí? Y dependiendo de su clase económica, las personas, de pronto no todos tenían la posibilidad de llevar un animal grande a sacrificio, a un holocausto, porque pues no lo tenían ni siquiera. Entonces el Señor estableció hasta el punto de llevar aves, podían llevar un ave para sacrificio. Y para cada uno de estos animales que Él dio y que dijo pueden hacerlo, especificó unas características. Entonces, como les digo, ponían su mano sobre el animal y la persona lo degollaba. Háganse la idea ustedes, hoy en día ustedes, de pronto el que no sea carnicero, el que no haya trabajado en una empresa de carnes, debe ser difícil, ¿cierto? Para muchos sería impresionante, a mí me daría mucha impresión y hasta mareo me daría de ver tanta sangre. Luego, el sacerdote se encargaba de esparcir su sangre alrededor de un altar que había para Dios, y ese altar estaba encendido, había un fuego ahí, y él esparcía la sangre del animal. Luego Dios había dicho que para hacer un holocausto, la mejor parte siempre iba a ser para Dios, y era la grosura del animal. La grosura era como la grasita. Ustedes imagínense un churrasquito con la grasita arriba, es lo más rico, ¿cierto? Dios pidió para él lo mejor. Entonces siempre la grosura del animal tenía que ser entregada a Dios primero, ¿sí? Pero en un holocausto todo el animal se entregaba a Dios, no solo la grosura. Primero había un paso a paso, que era la grosura, luego habla que una parte que está encima de las costillas, y así va dando las instrucciones. Finalmente todo el animal se entregaba a Dios. Los holocaustos se hacían como ofrenda y entrega completa de nosotros a Dios. Eso simbolizaba, ¿sí? Y tenían una característica especial, y es que eran olor fragante a Dios, ¿sí? Eso que ustedes se imaginan que hacían las personas en ese tiempo y lanzaban ese animal al fuego y que el sacerdote hacía todo eso, eso despedía humo, obviamente, porque la sangre quemada, la grasa, la carne, todo despide humo. Ese olor llegaba a Dios y era olor grato para Él. Era como, no sé, el perfume que más les pueda gustar a ustedes, valga lo que valga el más costoso, como si ustedes lo sintieran de repente. Sienten como ese agrado en su olfato, ¿cierto?
Entonces así era para Dios esos holocaustos. ¿Por qué? Porque representaban una entrega completa a Dios, ¿sí? Pero había otros sacrificios y en total eran 5 sacrificios que el Señor estableció. El segundo de ellos eran ofrendas, era un sacrificio de ofrenda y se hacía de la misma manera. Habían unos animales establecidos por Dios, la persona lo degollaba, el sacerdote regaba su sangre y luego le entregaba a Dios la grosura, la grasa, los riñones, las partes que en ese tiempo eran también lo más apetecido, ¿sí? ¿Y qué representaban esas ofrendas? Agradecimiento para con Dios. Entonces, igualmente que con los holocaustos, las ofrendas eran olor fragante a Dios y eran esa alegría para Él recibir esa ofrenda. Ambos se hacían de forma voluntaria, las personas nunca estaban obligadas a hacerlo, era porque querían. Y se parece un poco a lo que hacemos aquí, ¿cierto? Cuando aquí traemos una ofrenda, sea como sea la ofrenda, es olor fragante a Dios y Dios la recibe con agradecimiento y la recibe con bendición para nosotros. Pero aparte había otro tipo de sacrificio y eran las ofrendas de paz. El Señor estableció las ofrendas de paz que se hacían de la misma manera, pero había una diferencia en ellas. ¿Qué sucedía? La grosura del animal, la grasita, todo lo mejor del animal era para Dios. El pecho y otra parte del animal, el hombro, eran para el sacerdote. El sacerdote que esparcía la sangre se quedaba con una parte del animal y otra parte se la quedaba quien hacía esa ofrenda de paz. Entonces, más adelante el Señor nos va a mostrar por qué cada uno de estos y nos va a hablar un poco más de las ofrendas de paz. Entonces se hacían como comunión con Dios y era como un símbolo de compartir con Él. Es como estar sentados en la mesa con nuestros hermanos, con nuestros papás, con nuestros primos. Familiaridad con Dios. Esto significaban las ofrendas de paz. Y como las dos anteriores, por supuesto, eran olor fragante a Dios. Era algo que Dios lo recibía con total agrado, algo delicioso para Él. Pero además habían 2 tipos de sacrificios más. ¿Y qué pasa? No eran olor fragante para Dios. Y estos 2 sacrificios eran ofrenda por el pecado y ofrenda expiatoria. Entonces todo esto ustedes lo pueden ir leyendo a través del libro de Levítico en el capítulo 1, 2, 3, 4 en adelante. Cada uno de ellos le va a hablar acerca de las ofrendas que Dios pedía. La ofrenda por el pecado se hacía por nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros, por ser humanos, haber nacido como humanos, tenemos una naturaleza que es pecaminosa. No sé si ustedes a veces se dan cuenta que aunque usted no lo quiera, a veces como que trata de irse hacia el pecado, ¿sí? Dios habla de que eso es una naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Y para ello Él estableció ese sacrificio por el pecado, ¿sí? No era olor fragante porque es algo terrible, el pecado es algo terrible, entonces a Dios no le agradaba ese olor, pero Él lo exigía. Eran obligatorias, estas ya no eran voluntarias. Y la ofrenda expiatoria, que también habla en el capítulo 5 y 6 de Levítico, es por un pecado en específico o por una falta cometida, por haber transgredido la ley de Dios, por haber faltado a esa ley, ¿sí? Ya no era por el pecado en general y por nuestra naturaleza, sino que si usted robaba, usted tenía que llevar esa ofrenda a Dios, hacer ese sacrificio y así era perdonado sus pecados. Entonces, ¿qué pasaba si había un ladrón? Pues se le iba a ir todo el producido en ofrendas, porque tenía que cada vez que pecaba ir y llevar un animal y sacrificarlo. Entonces la gente lo que hacía era tratar de no pecar, ¿cierto? Para que no le saliera tan costoso el pecadito. Bueno, eso era lo que Dios había establecido en el pacto que hizo con Moisés. Pero nos vamos a enfocar en una de estas ofrendas, y estas ofrendas eran las ofrendas de paz. Y como hablamos, el Padre se llevaba la mejor parte, nuestro Padre Dios se llevaba la mejor parte, el sacerdote se quedaba con alguna parte del animal, la persona se quedaba con otra. Entonces, ¿la paz con quién se hacía en ese momento? La paz que se estaba haciendo se hacía con Dios, para ponerse a cuentas con Dios y en paz con Dios. Se hacía para estar en paz con los demás, que representaría el sacerdote.
en paz con las demás personas y se hacía para estar en paz consigo mismo. A veces sentimos esa intranquilidad y puede ser por cualquiera de las tres, porque no estamos en paz con Dios, no estamos en paz con alguna persona o no estamos en paz con nosotros mismos. Y como decíamos, era el medio para estar en comunión con Dios, vivir en esa familiaridad con Él, con el Padre. Entonces, humanamente, ya en nuestra ciencia que Dios mismo nos regaló, definimos la paz como de la siguiente manera: en sentido individual, es decir, para nosotros como personas. No estoy hablando de la paz que se firmó en un tratado para acabar con un conflicto de 50 años, no. Estoy hablando en sentido individual, la paz que yo llevo. En definición, hace referencia a un estado interior desprovisto de sentimientos negativos. Cuando tengo paz no tengo sentimientos negativos como el odio, la furia, la intranquilidad, la desesperación, entre muchos otros. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que haya esa paz en nuestra vida, que no tengamos ese sentimiento constante de intranquilidad, de impaciencia, de ira, que somos a veces como un fósforo, medio nos raspan y nos encendemos de una vez. Dios no quiere eso para nosotros. La persona que vive con esa ira, con esa furia, realmente no tiene paz. Y su vida no puede ser bendecida, porque cuando no tenemos paz no tenemos bendición real. Y vamos a ver un poco más de ello. Tenemos 3 tipos de paz. La paz con los demás, que es la que más busca todo el mundo. Todo el mundo está buscando estar en paz con sus vecinos. Los países buscan estar en paz. Yo creo que muy pocos países quieren realmente estar en guerra. Nosotros con nuestra familia siempre buscamos estar en paz, con nuestros padres. A veces no se da, pero siempre lo queremos. El segundo, la paz con nosotros mismos. Sí, yo creo que también la buscamos mucho. A veces ese ajetreo diario no nos deja ni sentirnos tranquilos con nosotros mismos. ¿Y qué pasa? Ni nos queremos. Cuando no tenemos esa paz con nosotros mismos, llegamos al punto en que ni nos queremos nosotros, ¿sí? La autoestima está por el piso y ahí nos quedamos. Y la tercera, la paz con Dios, que realmente es la paz que deberíamos buscar todos, la paz con Dios. ¿Por qué? Porque es la única que trae el resto intrínseca. Ahí dentro de la paz con Dios viene la paz con los demás y viene la paz con uno mismo. Entonces, si nos enfocamos a buscar la paz con los demás, de pronto vamos a tener buenas relaciones. Si nos dedicamos a buscar la paz conmigo mismo, de pronto me va a ir bien en algunas cosas. Pero si nos dedicamos a buscar la paz con Dios, nos va a ir bien en todo y vamos a estar bien con todos. Entonces, esa es la paz que debemos buscar. Y vamos a ir al libro de los Salmos, capítulo 4, versículos 6 al 8. Muchos dicen: ¿quién nos mostrará tiempos mejores? Haz que tu rostro nos sonría, oh Señor. Me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. En otra versión, la versión tradicional dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Amén, ¿cierto? Entonces, para ustedes, ¿qué representa esto? Y para mí, yo creo que no hay nada más delicioso que uno estar cansado y llegar a su camita, acostarse y poder dormir tranquilo, ¿cierto? Pero también no hay nada más aburridor y más cansón, más agotador que usted llegar cansado y que su cabeza siga dando vueltas y siga pensando en el arriendo y siga pensando en los problemas, en la salud, en mi mamá, en mi papá, en todo lo demás, ¿sí? No hay nada más agotador para una persona que no dormir y no descansar. Y nada más dañino también para la salud que lo mismo, no tener ese descanso y ese reposo. Pero el Señor nos dice en su palabra: nosotros en paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, porque solo Jehová nos hace vivir confiados. Y les cuento algo, esta palabra las pronunció un rey que estaba pasando por una situación muy difícil, era el rey David. El rey David estaba en una guerra
¿sí? Y constantemente él vivió situaciones difíciles, algunas por su propio pecado, otras porque eran necesarias y que Dios en todas los libró. Entonces, David, quien vivió en muchas angustias y momentos difíciles, fue un ejemplo de buscar la paz de Dios. ¿Usted cree que una persona, imagínense ustedes ahorita, les voy a poner un ejemplo muy actual, el coronavirus, que está por todas partes, ahora es la noticia de todos los días en todos los medios. Este virus que se supone nació en China y que está afectando a miles de personas y que se esparce con mucha facilidad, dicen los expertos que un contagiado contagia a 14 más, ¿sí? Entonces, esto es noticia mundial. Imagínense que ustedes, haciendo una analogía, son el rey David y se fueron, están viviendo en China y están rodeados de todo ese virus y toda esa enfermedad. Y ustedes dicen, yo estoy tranquilo, no pasa nada porque yo confío en Dios y puedo dormir en paz porque Él me hace vivir confiado. Así le pasaba al rey David. El rey David estaba rodeado de armas, estaba rodeado de guerras, estaba rodeado de muchas cosas, muchos problemas, cosas que nosotros hoy en día seríamos incapaces de solucionarlas. Si a veces nos da una gripa normal, no el coronavirus, nos da una gripa normal y ya creemos que nos vamos a morir y ya nos desesperamos y perdemos la confianza en Dios. Ahora imagínense un hombre sometido por otro ejército, o así no estuviera sometido pero en una guerra. La guerra es lo más terrible que hay y las guerras anteriormente no eran como hoy, que usted ni siquiera puede ver a su enemigo. En ese tiempo se enfrentaban cuerpo a cuerpo con espadas, eran desmembramientos, era todo lo peor que podía pasar. Y él en esa situación pronunció estas enormes y hermosas palabras. Primer paso para que nosotros podamos vivir esa paz que sobrepasa todo entendimiento: confiar únicamente en nuestro Padre Dios. Él es nuestra fuente de confianza. Yo no puedo confiar en mis riquezas, yo no puedo confiar en que soy médico, yo no puedo confiar en que tengo medicina prepagada, porque todo eso es como un algodón de azúcar metido en agua, se va como si nada. En cualquier momento usted puede perder todas sus riquezas. Usted puede, mejor dicho, usted puede tener las casas que tenga en Sogamoso, en Bogotá, en donde sea, puede tener los bienes que sea, pero así, mire, en un día para otro usted lo puede perder todo. Y el Señor guarda y atesora nuestros bienes. Entonces, ¿en quién debemos confiar? En Dios, ¿verdad? Así es, primer paso, confiamos plenamente en Dios. Las personas por lo general ponen su confianza en el dinero, más que en cualquier otra cosa. Nosotros como seres humanos tendemos a poner la confianza en el dinero, pero el Señor dice que el amor al dinero es principio de todos los males, ¿verdad? Entonces, cambiemos eso por amor a Dios y confianza en Dios. Vamos a ir a Proverbios, capítulo 3, versículos 1 y 2. Versículo 1. Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Guarda mis mandatos, ¿cierto? Guarda mis estatutos, mis leyes. Y en Reina Valera dice nuevamente: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Aquí tenemos el segundo punto para encontrar la paz de Dios: obedecer los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios no se encasillan únicamente en los 10 mandamientos que Dios escribió en las tablas de la ley, no es eso. Sí hay que hacerlo, no hay que matar, no hay que adulterar, hay que amar a nuestro prójimo, todo lo que dicen los mandamientos, ¿sí? Pero aparte de eso, Dios nos dejó aquí un manual de vida y lo que Él quiere es que lo sigamos. Y si lo hacemos, les aseguro y los reto a que lo hagan, empiecen a leer la palabra de Dios y a hacer lo que el Señor dice, y verán que van a encontrar la paz verdadera, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es tan así que usted va a llegar el momento en que ni va a saber por qué, porque usted se acuesta tan tranquilo, porque usted, a pesar de que no gane mucho dinero, no le falta nada, ¿sí? Usted siente que su vida está totalmente segura, usted
puede tener los problemas que vengan, porque van a venir problemas, no quiere decir que no, van a llegar enfermedades, van a llegar crisis, van a llegar muchas cosas, pero siempre usted va a estar tranquilo porque su Padre Dios lo va a estar guardando. El profeta Isaías profetizó la llegada de Jesús, de nuestro Salvador. Y la palabra de Dios anteriormente decía: creed a sus profetas y seréis prosperados. Las personas que creyeron la palabra de Isaías fueron prosperados porque vieron la gloria de Dios cuando vino Jesucristo y vino a nuestras vidas, llegó a posar en nosotros. Y la profecía dice lo siguiente, se encuentra en el libro de Isaías capítulo 9 versículos 6 y 7. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso. Yo quiero que la leamos todos al tiempo. ¿La tienen acá? Sí. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Vamos a dejarlo. ¿A quién anunciaron? Al Señor Jesús, que era ¿quién? El Príncipe de Paz, ¿cierto? Entonces, los dos primeros puntos nos hablaban de nuestro Padre, del Padre Dios, Dios como Padre, ¿cierto? Este tercer punto ya nos habla de Dios Hijo, Jesucristo, que fue anunciado a través del profeta Isaías, y lo anunció como nada más y nada menos que Dios poderoso, Padre eterno y Príncipe de Paz. ¿Quieren algo más? Necesitamos algo más que el creador de todo lo que hay, el dador de todo, nuestro Padre, y aparte tenemos a su Hijo, el Príncipe de Paz. Entonces, si queremos tener esa paz que trae el Príncipe de Paz, debemos aceptarlo y recibirlo en nuestra vida, reconocer que es nuestro único y suficiente Salvador. Y si usted quiere tener paz en su vida, haga esa oración con todo su corazón, y los que la hicieron, gloria a Dios, porque están entrando a la paz de Dios y están inscribiendo su nombre en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Entonces, tenemos que Jesucristo es el tercer paso, recibir al Hijo de Dios, al Príncipe de Paz. Y en Juan capítulo 10, versículo 10, nos dice la palabra lo siguiente: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sí ven? Siempre estamos buscando abundancia, ¿cierto? Siempre estamos buscando abundancia de salud. Yo creo que nuestra vida, por muchos serán 120 años, los que más llegan, las personas que más duran en esta tierra hoy en día son 120, 125 años, yo creo que hasta ahí llegarán. Y de esos 125 años, exagerando, yo creo que pasamos por lo menos unos 115 buscando prosperidad y abundancia, ¿cierto? Toda la vida es una constante carrera buscando nuestra salud, buscando nuestro dinero, buscando tener propiedades, buscando tener estudio, buscando tener títulos, buscando reconocimiento, buscando todo lo que se nos pueda ocurrir. En esto se va la mayoría de nuestra vida, ¿cierto? Y el Señor dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y nosotros seguimos buscándola por fuera del Señor, cuando Él nos dijo: yo les traigo abundancia, abundancia de todo, abundancia de salud, abundancia de prosperidad, abundancia de amor, abundancia de paz. El Señor quiere traernos abundancia de paz. El Príncipe de Paz, ¿será que nos quiere traer abundancia de paz? Claro que sí, así es. Entonces, el Señor nos anunció que quería traernos esa paz. Además, cuando usted es libre de pecado, libre de maldiciones que traía, sano y salvo totalmente, que usted puede decir: si me muero en este momento me voy para el cielo. Usted tiene esa tranquilidad. ¿Usted cree que no va a tener paz en su vida? A pesar de que tenga deudas, a pesar de que tenga problemas, a pesar de que la enfermedad lo esté haciendo sentir mal, usted va a tener paz, porque usted sabe cuál es su camino y cuál es su destino. ¿Sí? Entonces, démosle un aplauso a Dios porque ese Hijo Jesucristo vino por nosotros. Y no solo eso, nuestro Señor Jesús
aparte de que es todo esto, Él lo demostró en su vida. ¿Cuántos han escuchado la historia de Jesús? ¿La han leído en la Biblia? Creo que si no la han leído, la han escuchado. Dice la palabra y en la profecía dice que va a ser varón de dolores. En todo fue tentado Jesucristo. Todo lo sufrió, todo lo soportó. La persona que más sufrió en la humanidad fue nuestro Señor Jesucristo. Y Él en ese momento era un hombre como nosotros, o sea, Él estaba en un cuerpo como el de nosotros. Imagínese que usted de repente es traicionado por uno de sus mejores amigos y es entregado a una justicia corrupta. Y aparte de eso es escarnecido, es humillado, es llevado en contra de su voluntad por todo el pueblo, cargando una cruz inmensamente pesada, latigado hasta más no poder. Imagínense que ustedes están viviendo esto y que aparte de todo lo terminan crucificando, enterrándole clavos en sus manos, golpeándolo, desangrándolo, porque el Señor Jesús murió totalmente desangrado. El Señor entregó su última gota de sangre por nosotros. Y recordemos algo, el sacrificio que se hacía y que vimos en el libro de Levítico, se esparcía la sangre, ¿cierto? El sacerdote esparcía la sangre para perdón de nuestros pecados. ¿Qué hizo Jesucristo? Jesucristo derramó su última gota de sangre. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida. La palabra de Dios lo dice, en la sangre está la vida. Y la vida de Jesucristo se acabó. Poco a poco se fue acabando y se fue esparciendo por nosotros que a veces ni lo valoramos y que a veces se nos hace tan fácil pecar y tan fácil decir, como dice el dicho, el que peca y reza empata. Esa es la peor mentira que nos han podido meter a nosotros. El que peca y reza se vuelve un mal acostumbrado y es un pecador encarnecido, si lo hace con esa intención. El Señor murió por nosotros, derramó toda su sangre. Incluso el mismo ladrón que fue crucificado a su lado le dijo, si tú eres Dios, ¿por qué no te bajas de esta cruz y nos salvas? ¿Sí? ¿Y qué dijo el Señor? Él no lo hizo. Mientras que el otro que estaba a su lado, que él le dijo, lo defendió prácticamente, le dijo al otro ladrón que lo dejara tranquilo, le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cual nos demuestra que Dios, Jesucristo, tiene el poder de salvarnos y de llevarnos a la presencia del Padre. Nos habían enseñado anteriormente y acá es muy común escuchar que golpe con golpe yo pago, ¿cierto? Dice la canción, sí, beso con beso devuelvo. Pero el Señor nos dice, ama a tus enemigos y no devuelvas mal por mal, ¿cierto? Una persona que no tiene paz no es capaz de decir eso y no es capaz de vivirlo. El Señor lo vivió. No solo fue una persona que lo habló. Mire, yo les puedo decir a ustedes aquí, no se enojen nunca, hermanos. Nunca se enojen porque van a pecar. Si se enojan más de la cuenta, la palabra dice airaos, pero no pequéis. O sea, podemos llegar a pecar. Pero yo estaría en algo falso porque yo me enojo. Yo me enojo muchas veces, ¿sí? Lo que no puedo permitir es que se convierta en pecado ese enojo, que me lleve a hacer algo que Dios no quiere, ¿sí? Entonces, el Señor Jesús no le pasó eso. El Señor Jesús lo que decía, lo vivía y lo hacía. El Señor decía, digamos, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios, y Él lo hacía. El Señor les proveía a sus discípulos incluso para que dieran sus impuestos, ¿sí? El Señor en una ocasión mandó a Pedro a tirar las redes al mar cuando no habían pescado nada y decía que de un pez salió lo que tenía que pagar de impuestos. Ellos no tenían cómo sustentarse en ese momento, pero el Señor sabía que había que hacerlo, Él lo hacía. Él no se quedó diciendo, yo soy el dueño de todo y yo no voy a pagar, porque no era así. Jesús vivía lo que decía. Entonces, ahí lo tenemos, ¿verdad? Jesús vivió la paz mientras estuvo en esta tierra. Y vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Entonces, ¿será que es suficiente con nosotros tener paz en nuestro interior? Si queremos vivir la verdadera paz, tenemos que ser pacificadores. ¿Y ser un pacificador qué es? Ser esa persona que evita los conflictos, que disuelve conflictos, que ayuda a los demás a vivir en paz. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que nosotros no solo seamos los que nos quedamos con la bendición y la paz en nuestro corazón, sino que la llevemos a los demás, que llevemos esa paz al corazón de otros. No nos quedemos ahí solo con lo que Él nos ha regalado. Jesucristo fue el Cordero Santo y también nos dice la palabra que es nuestro sumo sacerdote para siempre. Nuestro sumo sacerdote, la persona que lleva ese sacrificio que nosotros hacemos, que hoy en día no tenemos que matar un animal. ¿Cuál es el sacrificio tan difícil que hoy nos toca hacer? Arrepentirnos, pedirle perdón a Dios. Ese es el sacrificio que tenemos que hacer. Si nosotros oramos, leemos la palabra, lo buscamos, perdonamos y hacemos todo lo que la palabra nos dice, vamos haciendo crecer esa matica del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y si de pronto la podamos, cuando encontremos algo de pecadito, lo vamos cortando, lo vamos podando, quitando esas hojitas malas, Él va a crecer más. Y si lo sembramos, aún mejor, si lo sembramos en una tierra fértil donde hubo agua cerca, va a florecer, ¿cierto? Y esa agua es su presencia, el mismo Espíritu Santo. Y va a dar un fruto abundante. Y ese fruto abundante del Espíritu Santo es el amor, que tiene varias manifestaciones y en la palabra de Dios nos lo dice. Y nos dice que el fruto del Espíritu Santo se manifiesta en ¿qué? Paz, mansedumbre, gozo, fe, paciencia, templanza, benignidad, fe, ¿cierto? ¿No es lo que estamos buscando? Paz, paciencia, mansedumbre, benignidad, templanza, para ser también firmes en las decisiones. Y todo esto nos lo trae el Espíritu Santo. Entonces, confiamos en nuestro Padre Dios, aceptamos y recibimos a nuestro Salvador Jesucristo y abonamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Y vamos a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y por último, hermanos, vamos a ir al Salmo 91, que para muchos es muy conocido. Dice la palabra de Dios: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Vamos a hacer un segundo, una pausa aquí. Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra. ¿Cuánta gente está muriendo hoy por enfermedades, por ese virus que está atacando a miles de personas y caen miles? Y en las noticias a veces nos dicen que oficialmente son 4,000, 5,000, 10,000 muertos, pero que extraoficialmente se supone que ya son no sé cuántos y miles de contagiados. ¿Y qué dice el Señor? Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Pueden caer 10,000 al lado de nosotros y a nosotros no nos van a tocar. Así es, démosle ese aplauso al Señor. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Los que no se acojan a la palabra de Dios y los que no confíen plenamente en Dios y no busquen su paz, los veremos caer. Lastimosamente así va a ser. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Díganlo con fe. No me sobrevendrá ningún mal, ni ninguna plaga tocará mi morada, mi casa. No podrá venir ninguna crisis económica sobre mí. Pueden afectar a toda la nación, pero a mí no me van a afectar. Puede llegar el coronavirus a Colombia y a mí no me va a afectar. Puede llegar la enfermedad que sea y a mí no me va a afectar. En el nombre de Jesús así va a ser. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. ¿Queremos más protección? ¿Queremos contratar guardaespaldas? ¿Para qué si Dios manda a sus ángeles, que tienen más poder que cualquier hombre?
más fuerza y nos van a proteger. ¿Queremos algo más? No lo necesitamos, ¿verdad? Para protección. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Recuerden lo que dijimos, conocer al Señor Jesucristo. El nombre de Jesús tiene poder. Y cuando hagamos algo, hagámoslo en el nombre de Jesús. Usted lo que haga, todas las decisiones y todo lo que tome, hágalo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús estoy sano. Y dígalo, en el nombre de Jesús estoy sano. En el nombre de Jesús mi familia es sana. En el nombre de Jesús mi familia es prosperada. El nombre de Jesús tiene poder. Y aquí nos dice, por cuanto ha conocido mi nombre. Sigamos. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. ¿Hemos tenido angustia? ¿Hemos tenido problemas? El Señor dice que Él nos escucha y Él estará con nosotros. ¿Queremos más? Yo creo que no necesitamos nada más que nuestro Padre Creador nos diga que va a estar con nosotros. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dios mío, esta palabra es demasiado hermosa para nosotros. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te pedimos, Dios, que nos llenes de tu paz, Señor, que nos llenes de tu Santo Espíritu, que nos permitas aceptar esa salvación de Jesucristo y recibirla en nosotros, y que podamos confiar plenamente en ti, Padre Dios, que toda nuestra necesidad sea encomendada en ti, Señor. Te damos gracias por esta palabra, Señor, y en el nombre de Jesús declaramos que esta palabra se hará vida en nosotros, Señor, que no tendremos más miedo, no tendremos más aflicción, porque siempre estaremos confiados en ti, Señor. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén y amén.